Hola, ¿cómo están? Hoy día continuamos nuestro estudio de las grandes vías nerviosas con el análisis de la vía de la propiocepción consciente, tacto epicrítico, sensibilidad vibratoria por una parte, como también la propiocepción inconsciente que va al cerebelo. Vamos a analizar la vía de la sensibilidad a la presión y tacto protopático. En primer lugar, lo relacionado con los receptores. Tradicionalmente, de acuerdo a la teoría específica, se señala que los corpúsculos de Meissner están relacionados con el tacto, los corpúsculos de Vater-Pacini con la presión y las terminaciones libres alrededor de un folículo piloso también en relación con el tacto protopático. Esta vía tiene su primera neurona, al igual que la vía del dolor y la temperatura, ubicada en el ganglio espinal. Enseguida, las prolongaciones centrales penetran formando parte de los filamentos radiculares de la raíz dorsal de los nervios espinales y se incorporan también al tracto dorsolateral y enseguida pasan a hacer sinapsis con la segunda neurona ubicada en la cabeza del cuerno dorsal. Láminas 1, 2, 3 y 4 de Reisz. Enseguida, el axón de la segunda neurona cruza la línea media a través de la comisura blanca medular y asciende por el cordón anterior de la médula en dirección al tronco encefálico, constituyendo lo que se llama el fascículo espinotalámico anterior, el cual asciende, ¿cierto? Y ya a nivel de la parte superior del puente se une con el tracto espinotalámico lateral, formando lo que se llama el lemnisco espinal, el cual va a hacer sinapsis con la tercera neurona ubicada en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De ahí los axones de la tercera neurona entonces se irradian hacia el córtex del área somestésica del cerebro. No olvidar que corresponde al giro postcentral a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Corresponde analizar ahora la vía de la propiocepción consciente, tacto epicrítico y sensibilidad vibratoria. Esta gran vía, entonces, que tiene como destino final el córtex cerebral. Los receptores son los usos neuromusculares ubicados en los vientres de la musculatura estriada, los cuales al descargar tienen como respuesta refleja la contracción muscular. Otros receptores son los corpúsculos de Meissner, las terminaciones encapsuladas en ligamentos, tendones y cápsulas articulares, es decir, mecanorreceptores. La primera neurona de esta vía se encuentra ubicada, al igual que las anteriores, en el ganglio espinal. La prolongación central de estas neuronas pseudo-monopolares ubicadas en estos ganglios forma parte de los filamentos radiculares de la raíz dorsal de los nervios espinales, penetra por el surco dorsolateral, pero en este caso van a constituir los fascículos grácil y cuneiforme, los cuales ascienden por el cordón posterior de la médula en dirección hacia los núcleos grácil y cuneiforme ubicadas en el bulbo raquídeo o médula oblonga. Enseguida, los axones de estas segundas neuronas que forman las fibras arciformes o arqueadas internas se dirigen a la línea media, donde se entrecruza con el lado opuesto, dando origen a esta gran cinta o lemnisco que recibe el nombre de lemnisco medial por su ubicación primariamente ubicada en la parte central del tronco encefálico, pero ya a la altura del mesencéfalo se ha lateralizado bastante para llegar entonces a hacer sinapsis con la tercera neurona ubicada, al igual que las vías anteriores, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Sus prolongaciones centrales van a dirigirse ahora a los axones de estas neuronas ubicadas en el tálamo, van a dirigirse hacia el córtex cerebral, hacia el área somestésica del córtex cerebral. Conviene detenerse unos segundos en el análisis de la constitución de los tractos grácil más medial y cuneiforme más lateral.
El tracto grácil está constituido, como ustedes están viendo en este esquema, por las prolongaciones centrales de los ganglios lumbares sacros, y vamos a agregar también ganglios torácicos bajos, sobre todo de los 7 o 6 últimos segmentos torácicos. De tal manera que este tracto grácil lleva la sensibilidad proprioceptiva de la región del miembro inferior. Y el cuneiforme, que es más lateral, va a estar constituido entonces por las prolongaciones centrales de los ganglios cervicales y torácicos altos. En términos genéricos podemos decir entonces que corresponde a la sensibilidad proprioceptiva y sensibilidad vibratoria, como el caso anterior, pero del miembro superior. Ustedes pueden ver aquí en diferentes cortes, aquí en médula cervical, aquí tenemos médula lumbar y aquí tenemos médula sacra. Ustedes ven que en este corte transversal de médula sacra prácticamente tenemos solo fibras que van a ir a constituir el tracto grácil. Y acá ya a nivel cervical, ustedes ven que esta parte más interna corresponde al tracto grácil y esta más lateral al tracto cuneiforme. Entonces, más medial tenemos grácil y más lateral cuneiforme. Nos corresponde analizar ahora las vías de la propriocepción inconsciente. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de la vía anterior, de la propriocepción consciente ya analizada, vista, tengo que señalar que esta está constituida solo por 2 neuronas, porque su destino final no es el córtex cerebral, sino que es el cerebelo, este coordinador de todo lo que es la motricidad, del tono muscular, del equilibrio. Entonces vamos a separar el análisis, la vista de esta vía, orientándonos en primer lugar a el tracto espinocerebeloso dorsal, que forma parte entonces de la propriocepción inconsciente, como habíamos señalado. Los receptores, ubicados como ustedes ven en el vientre de la musculatura estriada, como también en la unión entre tendón y vientre muscular, corresponden al órgano tendinoso de Golgi o órgano músculos tendíneos, ¿cierto? Y a los usos neuromusculares. De tal manera que estos receptores, estos transductores, están unidos, están conectados con las prolongaciones periféricas de las neuronas pseudomonopolares ubicadas en los ganglios espinales, que representan la primera neurona de la vía. Las prolongaciones centrales entonces se dirigen hacia la médula, hacia la base y cuello del cuerno dorsal, para hacer sinapsis con la segunda neurona que se ubica dentro de la columna de Clark, como se decía tradicionalmente, o sea, el núcleo dorsal. De aquí los axones de la segunda neurona se dirigen al cordón lateral del mismo lado de la médula espinal y ascienden hacia el cerebelo, constituyendo entonces el tracto espinocerebeloso dorsal, el cual llega al bulbo, y del bulbo entonces se le agregan algunas fibras del núcleo cuneiforme accesorio para dirigirse a la zona del paleocerebelo. De tal forma que la corteza y los núcleos centrales del paleocerebelo reciben esta información proprioceptiva desde la región de los miembros superior y miembro inferior y tronco, por supuesto, del organismo. Observamos ahora el tracto espinocerebeloso ventral, que como ustedes saben forma parte de la vía de la propriocepción inconsciente. Los receptores son principalmente los órganos tendinosos de Golgi, ubicados en el tendón y en la unión entre el tendón y el vientre muscular,
que están unidos, se conectan con la prolongación periférica de la primera neurona pseudomonopolar, ubicada en el ganglio espinal, y la prolongación central de esta primera neurona forma parte de la raíz dorsal de los nervios espinales, que termina haciendo sinapsis con la segunda neurona, que en este caso se ubica en las láminas 5 y 7 de Rexer. El axón de esta segunda neurona cruza la línea media y se ubica en el cordón lateral del lado opuesto de la médula espinal y asciende entonces formando parte de este tracto, de este conjunto que va hacia el bulbo, hacia el puente y hacia el mesencéfalo, penetrando entonces hacia el cerebelo, hacia el palo cerebelo, por el pedúnculo cerebeloso superior. Es decir, tiene un doble cruzamiento. Fíjense que cruza la línea media a nivel de la médula y cruza también la línea media a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. En neuroanatomía es indispensable tener la ubicación tridimensional de los diferentes tractos de las vías nerviosas. Y aquí vamos a mostrar un esquema a nivel de la médula espinal, a nivel del segmento cervical número 5, donde le hemos hecho con colores un esquema de la ubicación de los tractos que constituyen las vías aferentes de origen medular. Aquí esto corresponde al cuerno ventral de la médula, aquí corresponde al cuerno dorsal, la sustancia gris intermedia. Y aquí hemos esquematizado los axones que van a ir a constituir, ¿cierto?, la raíz ventral de los nervios espinales, que corresponden, en otras palabras, a los axones de las alfa y gamma motoneuronas del cuerno ventral, en este caso. Y aquí estoy mostrando, ¿cierto?, esto corresponde al cuerno ventral y cordón anterior de la médula. Esto de aquí hacia allá corresponde al cordón lateral de la médula. Esto corresponde al cuerno dorsal de la médula y esto que está en azul más oscuro corresponde al cordón posterior de la médula. Entonces, ¿qué tractos vamos a ubicar? Por ejemplo, aquí en el cordón anterior. Con el número 1 se ubica entonces el tracto espinotalámico anterior, es decir, el tracto del tacto protopático y presión. Con el número 2, en el cordón lateral, vamos a ubicar el tracto espinotalámico lateral, es decir, que forma parte de la vía del dolor y la temperatura. No se olviden que este tracto se subdivide en fibras mediales y laterales. Las mediales es el paleoespinotalámico y las laterales el neoespinotalámico. Y aquí en el borde o margen del cordón lateral, con el número 3, ubicamos el tracto espino cerebeloso ventral y acá el espino cerebeloso dorsal. Les recuerdo que el ventral es cruzado y el dorsal es directo. Y acá en el cordón posterior, entonces, la vía de la propriocepción consciente y tacto epicrítico, sensibilidad vibratoria. Con el número 5, toda esta zona de acá es lo que se refiere al tracto uniforme. Y este con el número 6 al tracto grácil. Entonces, no olvidar la ubicación de los diferentes tractos que pertenecen a las vías aferentes, no solo a nivel de la médula, sino que también a nivel del tronco encefálico. No se olviden que a nivel del tronco encefálico se une el tracto espinotalámico lateral, número 2, con el espinotalámico anterior, para constituir el lemnisco espinal.